Y yo empecé otra vez. Otra vez, ¿verdad? Faltaba un pequeño paso importante. Entonces, Pequeño pequeño, paso diminuto importante. diría yo casi. Pero bueno, hoy vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de como la Trinidad, que como tal la palabra Trinidad nunca viene en la Biblia, pero, o sea, de que Dios Padre, Es Dios un Espíritu Dios trino. y Dios Hijo. O sea, y como cuál es su función o de cada uno, más o menos. Como tal, Dios Padre ya lo hablamos hace como unos cuantos capítulos atrás, o sea, de paternidad como Dios Padre, pero ahorita lo vamos a hablar también un poquito más como Dios Espíritu, qué funciones tiene, qué nos ayuda, cómo nos muestra, nos revela y más aparte, pues Dios en Jesús y cómo fue mostrado y qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces, a ver, de los versículos que te dije que tenía igual que tú. ¿Qué tal si empezamos por el principio? Y en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. No, en Génesis 1, 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, Dios mismo creador moviéndose su espíritu en la faz de la tierra. Que no sé cómo explicarlo, pero no sé. O sea, su esencia misma era la que se movía y estaba transformando, ¿no? ¿O tú cómo lo entiendes? Pues, ¿sabes? No sé si es en Génesis, donde habla sobre la Torre de Babel. Ajá. Cuando Dios bajó y les cambió el idioma o la lengua, lo menciona como bajemos y cambiémosles el idioma. Y en Génesis creo también lo estableces, hagamos las cosas. Ajá, hagamos. Entonces lo habla como de una manera plural. Y era lo que yo como que ahí estaba viendo, ¿no? Porque pues justo no habla así como tal de la Trinidad, pero sí te hace ver que hay algo más, ¿no? Que es una esencia de Dios al final. Y en Génesis 1 lo dice, ¿no? El Espíritu se movía sobre la tierra. El Espíritu parte de la esencia de Dios. También te habla justo de Jesús, ¿no? En el verbo. Ajá. Y dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Pero además en Juan 1:1 dice, ¿no? Siempre existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que hace ratito lo decía, le digo, o sea, mi mente normal, natural, mente Ingrid, no lo llega a entender ni cómo explicarlo, pero en esos pequeños versículos también habla del Espíritu Santo, porque podríamos decir, pues habla de Dios y Jesús, ¿no? O sea, de que en el principio estaba uno con otro, pero más aparte la acción, la esencia, o sea, porque Jesús es el verbo encarnado, ¿no? Pero el hecho de, como la esencia de ese verbo es el Espíritu. Entonces, también en ese versículo habla de que los tres estaban juntos, ¿no? Es Juan 5:7, ¿no? Primera de Juan. Bueno, yo lo tengo en Primera de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Pero como que muy literal, pues. Sí lo está fácil de entender, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, o sea, yo lo veo, o sea, como que lo podemos ver de dos puntos de vista, ¿no? Yo lo veo como la Trinidad en la salvación y aparte como de una manera personal, no sé si lo quieras hablar así. Porque primera, pues no habría salvación sin los tres, ¿no? O sea, si no reconociéramos a los tres, no tendríamos como que esa gracia como de que ser salvo. Todo completo, ¿no? Como el paquete completo. Sí, porque pues justo en Efesios 1:7 sí lo anoté. Tenemos redención de pecado, ¿no? La Biblia dice que Jesús vino a quitar el pecado de todos, mas no todos son salvos. Creo que hay como que diferenciar esa parte del papel, ahora sí que de cada uno, porque Dios es el creador de todo, ¿no? En primera no existiríamos si no fuera por Él, ¿no? No estaríamos aquí, y lo dice, ¿no? O sea, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, después de eso, Jesús, si no hubiera sido por Jesús, no tendríamos redención de pecado. Pero no estaríamos completos tampoco sin el Espíritu.
porque por medio del Espíritu tienes conocimiento de Dios, por medio del Espíritu puedes hacer las obras que Jesús hizo. Y en Mateo 3:16 lo dice, ¿no? El Espíritu bajó y posó sobre él. Los cielos le fueron abiertos. A mí me llamó la atención que dice, oyó una voz de los cielos. Yo creo que pues a muchos nos ha pasado, ¿no? Que llegas a escuchar esa vocecita, a Dios. Y yo creo que también tiene algo que ver ahí el Espíritu Santo, porque sin él no podríamos ni siquiera tal vez escucharlo tan claro, ¿no? Exacto. Fíjate que sí, y por ejemplo, o sea, lo que tú decías de que sin Dios como tal no existiríamos como que carnalmente, ¿no? Sin Jesús no podríamos acercarnos a Dios porque pues él decía que es el camino. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Pero más aparte, cuando lo iban a agarrar, él les decía, alégrense de que yo me voy a ir al Padre, porque en ese momento les dejo el Espíritu, que es el Consolador, y estará junto con ustedes. O sea, por ejemplo, Jesús es, bueno, o sea, Dios es omnipotente, omnisciente, o sea, está en todo lugar, está en todo momento, en todo tiempo. Y Jesús, al momento de ser hombre, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, pues era hombre, o sea, no podía estar contigo y conmigo y con allá, y, o sea, porque pues al final de cuentas, pues nada más estaba en un solo lugar, ¿no? A pesar de que tenía la presencia de Dios y el Espíritu Santo, no podía estar de aquí para allá, de que en todos lados, en todo momento, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí, o sea, el Espíritu Santo está ahorita aquí con nosotros, en nosotros, y más aparte, no sé, está con tu mamá, está con mi mamá, está con la pastora, o sea, está en todos los lugares. Y, o sea, por ejemplo, algo que también, ahorita Dios me decía que, por ejemplo, Dios dio a su hijo, ¿no? Y Jesús era el hijo de Dios, y ya era hijo de Dios, pero hasta que no recibió el Espíritu Santo, no pudo hacer los milagros y prodigios. O sea, y por ejemplo, los dones del Espíritu, que de hablar de lenguas, profetizar y todo eso, ese es el bautismo que Dios quiere, ¿no? El bautismo en el Espíritu, de que recibas esos dones de sanar enfermos, Milagros. Ajá, los milagros, que era lo que nos decían, que nos han estado repitiendo, ¿no? O sea, que los milagros no son como para nosotros, o sea, como para decir, quiero mover esta montaña de mi vida, ¿no? O sea, los milagros siempre fueron para las demás personas, o sea, para mostrárselo a las demás personas. Ajá, exactamente. O sea, y Jesús lo decía, ¿no? El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, también es lo mismo con nosotros. Y pues es eso mismo, o sea, de que Dios es como que el Padre de todos, Jesús su Hijo, que vendría siendo nuestro hermano, y su Espíritu, que es nuestra esencia de todos cuando aceptamos a Jesús. Yo al inicio sí tenía como que esa dificultad, digamos, ¿no? De diferenciarlo, ¿no? Ya cuando me lo explicaron con el, no sé si a ti te lo llegaron a poner de ejemplo así, con el, tengo como un huevo, está la clara, la yema y el cascarón, y al final es uno, es un huevo. Pues así es con Jesús. Bueno, con Dios. Nunca lo había escuchado así. ¿No? No, nunca me lo había explicado así. Yo lo entendía así, porque tampoco lo entendía muy bien. Porque yo decía, pero es que, ¿cómo? O sea, me estás hablando de tres cosas. ¿Cómo va a ser uno? Y ya hasta que me lo hicieron ver así, dije, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Pero bueno, al final cada uno pues tiene su función, ¿no? Porque te decía hace ratito, pues ya lo explicamos, ¿no? Como de una manera de cómo funciona la Trinidad en la salvación, ¿no? Pero ahora vámonos a lo real, a cómo funciona en tu vida día a día. Porque, bueno, yo al menos ahora creo que sí lo logro como que diferenciar un poco, que si te soy sincera, creo que convivo un poco más, o bueno, tengo como más comunión con el Espíritu Santo, porque era lo que nos explicaba nuestra pastora el otro día, ¿no? De cómo le hablas a cada uno de ellos, a cada parte de su esencia, cómo te diriges a él en cada parte de su esencia, ¿no? Porque yo sinceramente hablo más con el Espíritu Santo a que cuando hablo con Dios, porque cuando hablo con Dios es cuando voy así con mi carita de arrepentimiento. ¿Qué crees? Y yo lo resuelves porque ya la regué aquí. Ajá. Entonces, no lo sé, ¿tú cómo lo has
visto, o sea, en algunas situaciones. Yo, la A verdad, cada uno, pues. yo siento que yo me acerco más al Padre, a Dios. O sea, siempre, o sea, cualquier cosa y Dios, o sea, como, o papá, o sea, cualquiera de las dos, como, o sea, con Jesús es como más como, Mi brother. como relajo, o sea, como, sí, o sea, la verdad, Y yo, mi amigo. ajá, o Mi sea, amigo X. ajá, o sea, muy, muy normal, o sea, a ver, al final de cuentas, gracias a Dios, pues diario me ve, ¿no? O sea, diario sabe lo que hago, ¿no? No es como que no es como que nada más le oro y cuando le oro es cuando dice, ay, ya vino, ¿no? O sea, sí, pero de que todo el tiempo me está viendo, ¿no? Entonces es como de, no siento que tenga que llegar como con cara de arrepentimiento o así, no, o sea, como que así. Pero con el espíritu, con el espíritu, no es que no me acerque, pero con él es como pedirle dirección más que nada, o sea, como de, revélame qué tengo que hacer en esto, ¿no? O enséñame cómo esto, o así, ¿no? Pero con él es como muy, no que no tenga esa libertad, pero me refiero a él con mucho Me gusta, respeto. pero me asusta. Ajá, o sea, es como con mucho respeto, como con hasta cierto grado de temor, así como Y fíjate que yo de... lo veo al revés. O sea, bueno, yo lo siento más, eso que tú dices, yo lo siento más así, pero con el padre. O sea, pero ¿sabes por qué? Porque, o sea, siento que la figura de un padre, pues sí es como, en primera, alguien a quien sí le debes un respeto, ¿no? Porque, pues al final, eso te enseñan, creo que desde chiquito con tus padres, Es que ¿no? Carnales, pues. Es que fíjate que una vez estaba viendo algo que decía que la forma en la que tú te acercas con Dios Padre es como la forma en la que tú te acercas con tu papá. Y por ejemplo, yo con mi papá me puedo llegar a acercar como muy bromista, muy chill, o sea, muy bien, pues. Entonces, pues con Dios me acerco de la misma manera. Entonces, a lo mejor y tú, porque sí, como que tienes ese grado de mucho respeto con tu papá. Que yo lo he visto, o sea, he visto a los tres, ¿no? Actuando. Por ejemplo, cuando no sé si te llega a pasar, y creo que en el mundo lo dicen así, de que llegué a tal lugar y sentí la vibra, Ah, sí. ¿no? Como que el ambiente está pesado, cosas así, pero yo sé que cuando empiezo a sentir eso, no es porque el universo me esté ahí dando energía, sino sé que es porque al final el espíritu es el que se está moviendo y el que me está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay como que Te incomoda. cierta cosa por la que tienes que estar orando, que era lo que te decía hace rato, no sé por qué últimamente me he despertado así como que en mis sueños me dice algo y ya me despierto orando, ¿no? O sea, no sueño como que cosas bonitas a veces y eso pues a veces es una alerta, ¿no? De que te tienes que poner a orar. ¿Y quién es el que te está revelando todo eso? Espíritu Santo. Entonces, yo cuando me duermo a veces sí hago como que esa oración. Digo a veces porque hay veces que ya tienes un buen deseo. Lo mismo de ayer, amén. Te amo, amén. Lo mismo que te pedí ayer, amén. Lo mismo por lo que oré ayer, hoy también, amén. Pero eso es ya cuando tengo mucho sueño. Entonces, en mis oraciones sí ha llegado el declaro que me hablas en mi sueño, ¿no? O que mi espíritu está activo porque es también importante escucharlo en los sueños y creo que es cuando más lo oyes, ¿no? Porque cuando estás despierto, como ahorita, yo como ahorita, llegan voces que te pueden llegar a perturbar, en cambio cuando estás dormido es como que tu espíritu está, mira, dispuesto. Y a veces el espíritu me ha hablado más así. Digo que últimamente ha sido como que así, ¿no? Y cuando he visto como que a Jesús en mi vida, es cuando, créeme que cuando estoy, no te lo voy a negar, ¿no? Que hay veces que estoy así como de criticoncita un poquito, o cuando mis ojos mundanos andan ahí así, pero cuando estoy así como que moviéndome en lo sensorial, en lo carnal, y que de repente te da un jalón de orejas el espíritu, y de repente Jesús entra diciéndome, a ver, y yo te condené por lo mismo que te estás condenando a otra persona. Y yo me puse a ver lo que tú ibas a hacer. Y es ahí cuando digo, ay, es verdad, es verdad. Y yo, bueno, que mi actor sea como el de Jesús entonces, y no como el de Pedro. Y es ahí cuando siento como que ya a Jesús ahí también, como que jalándome la oreja, ¿no? De que
acuérdate que tienes que llegar a la estatura del varón. Varón perfecto. Sí, ajá. Y con Dios o con mi padre, pues sí lo he llegado a sentir más, justo como lo decíamos en el capítulo de paternidad, ¿no? Sí lo he llegado a sentir más como, pues en el aspecto de un padre, de paternidad, ¿no? Porque pues te mencionaba que yo pues casi no, o sea, ahorita en la adolescencia pues casi no conviví con mi papá, ¿no? Entonces pues el estar con Dios sí ha sido como que algo reconfortante, porque de alguna manera pues es la figura de un padre. Como, como esa incomodidad que a veces te da en ciertos lugares, en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, la vez que te dice como que estate alerta, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas del testimonio que dimos el año pasado de cuando nos regresamos a Puerto Vallarta, de que la camioneta se estaba desviando por otros lados. Ah, ya. Yo le decía a Cintia ya cuando nos habíamos bajado, que yo en el momento en el que me subí a la camioneta, yo luego sentí. Entonces fue así como de... Entonces luego me puse a hablar en lenguas porque no quería que mi palabra, o sea, hablar cosa contraria, ¿no? Entonces lo único que hice fue ponerme a hablar en lenguas, pero es eso, o sea, de que el espíritu como que te está activando, te está diciendo, hey, despiértate, Es que al final es como que te intercede, ¿no? Cuando está pasando algo. Exacto. Y eso sí, o sea, también por medio del espíritu pues puedes hablar en lenguas. Y cuando no sabes qué pedir o qué hacer, lo mejor es hablar en lenguas, ¿no? Porque totalmente es literal el espíritu hablando, intercediendo. Sí, o sea, y ahí no se mete nada de que lo que tú crees que quieres o lo que tú crees que necesitas cuando pues a lo mejor pues no, o sea, ¿sabes? Y por ejemplo a Jesús yo lo veo más como en el amor, o sea, como no sé cómo explicarlo. O sea, ponle tú un día que no sé, haya estado ese día, uy, súper excelente, todo salió uy, perfecto, o sea, de esos días que tú dices, ay, ya que se acabe. O sea, por ejemplo, en ese tipo de días que, no sé, ponle tú, me acuesto y me pongo a orar y Jesús entra recordándome lo que él hizo y su mayor prueba de amor que tuvo hacia mí, que fue dar su vida, que yo es cuando digo, ay, no manches, ¿no? O también lo veo mucho como, ahorita como en, por ejemplo, no sé, un prospecto de novio, digámoslo así, ¿no? Que no, o sea, no que no de nada, pero como que digo, es que el estándar para mí es Jesús, y no estoy diciendo que tenga que morir por mí, sino de que tiene que ser un amor así de puro. A eso es a lo que voy. O sea, entonces en eso es cuando yo veo a Jesús, o sea, cuando quiero sentirme amada o cuando creo que necesito amor o no sé cómo explicarlo, pero ahí es cuando entra Jesús con todo su amor y de di mi vida por ti, ¿sabes? Y Dios es más como para corregirme, pero también como que de mi día a día. Yo lo veo también como para enseñarte. Ajá, totalmente, ¿no? Pues fíjate que ahorita que lo mencionas, en segunda de Corintios 3, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad del Espíritu sean con todos. Creo que justo eso define como tan bien a la función o lo que es cada uno, ¿no? Como tú lo decías hace rato, a veces sientes el amor, o sea, yo por ejemplo de Jesús sí lo veo así como, es que, o sea, por él, yo si él no hubiera intercedido y no le hubiera dicho al Padre, ¿sabes qué? Mándame a mí, por ella, mándame a mí, creo que pues la crucificada tendría que ser yo, ¿no? Pero si no hubiera sido por él, la gracia no hubiera venido, la redención tampoco existiría. Y creo que también sin el amor de Dios, pues no podríamos hacer nada, ¿no? Al final, porque sin amor. Y era su amor y sus ganas de tenernos cerca, ¿no? O sea, porque cuando nos creó, pues estábamos cerca, ¿no? O sea, estábamos a su imagen y semejanza y estábamos cerca, ¿no? Y convivíamos todos los días con él, ¿no? Y yo que la riegan, o sea, lo del pecado, y que aún así dijo, aún así los quiero cerca de mí.
y no hay un plan emergente, o sea, nunca fue así como de, ay, Dios mío, ya la regaron estos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Sí. Llamen a Dios, o sea, Dios diciendo, llamen a Dios, ¿no? Ya había ese plan y de Jesús de decir, no, pues yo voy y volvemos a lo mismo, o sea, fue un acto de tanto amor que al final de cuentas, pues también les dolió, o sea, porque a Jesús el desprenderse del Espíritu, al Espíritu también ver cómo lo estaban haciendo y Dios Padre ver a su hijo siendo masacrado, o sea, y aún así de decir, vale la pena por ella, o sea, es como todo por su salvación. Ajá. O sea, todo por tenerla cerca, o sea, no, ¿con qué comparas ese amor? O sea, no hay nada para comparar ese gran amor que los tres tuvieron para conmigo, nosotros, ¿no? O sea, es increíble y fíjate que también, o sea, a mí me mostraba cómo Dios a cada uno le daba su lugar. O sea, cómo Dios a cada uno le daba su lugar, o sea, porque pues Dios, bueno, Jesús lo decía, ¿no? O sea, yo estoy para darle gloria al Padre, pero el Padre me da gloria a mí. Así de decir en Filipenses 2:9 que dice que Dios elevó a lo máximo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, como que no hay un nivel, pero como que entre ellos mismos se dan gloria el uno al otro. O sea, de que todo es Ay, es que al final no puede haber uno más del nada otro. si no reconoces a ninguno de los tres, ¿no? Era lo que te decía, es que si no reconoces al Creador, que es Dios, que es Padre, pues ni siquiera existiría. Así. No puedes negar la existencia de Dios cuando estás viendo su creación, ¿no? Y pues era lo que te decía hace rato, no podría haber nada si no reconocieras a ninguno de los tres. Si no reconoces a Jesús, es el camino. No vas a ser salvo si no reconoces a Jesús. Y tampoco al Espíritu, ¿no? Porque si no, no tendríamos esa comunión, como lo decía en 2 Corintios. O sea, fíjate que, ¿cómo se puede decir? Qué grato es, digamos, ¿no? Saber que también, pues, por medio del Espíritu, si no hubiera sido por Él, no tendríamos como que esa comunión o esa revelación de las cosas ocultas, ¿no? Al final, todos actuando al mismo tiempo, se hacen uno y creo que eso es como que Más importante. es como, yo siento que la verdad es como que lo esencial que deberíamos de saber. O sea, Sí. porque la verdad, este tema nos lo recomendó la pastora. O sea, nosotras no se nos pasó, creo que ni, o sea, por aquí hablar de la Trinidad. O sea, hablamos del Padre, pero no hablamos como tal de la Trinidad. Y nuestra pastora nos dijo, quiero que hablen de la Trinidad. Y yo, sí, o sea, sí, la verdad es muy, muy importante hablarlo para personas que apenas están como que conociendo del Evangelio o de Dios, ¿no? Sí. Entonces, esperemos que cualquier dudita se haya aclarado. Porque yo la verdad sí tenía esa duda antes de que, pero como que son tres. Como que tres en uno. Pero bueno. Nos vemos. Bye.